Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En el estudio sistemático, hoy nos corresponde analizar el capítulo número 14 del Evangelio de Lucas. Y este capítulo comienza con una invitación que alguien le hace a Jesús para que vaya a su casa a comer. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado a comer en casa de un gobernante que era fariseo, los fariseos, le acechaban. Ahora, aquí hay algo interesante. Primero que nada, tenemos el día de reposo. No sabemos con precisión la hora en que se efectuó esta comida. Pudo haber sido a mediodía después del servicio de estudio, porque estaban en la sinagoga y de la sinagoga invitan a Jesús a comer. Lo lógico es que esta invitación se haya realizado con días de anterioridad para que se pudieran hacer los preparativos. Si fue a la hora del mediodía, es evidente que la comida estaba preparada desde el día anterior. Si fue en horas de la noche, pues posiblemente la comida se fue preparando mientras ellos estaban conversando en una reunión que debió haber sido una reunión amena, una conversación, quizás de personas que se sienten en confianza para hablar diferentes temáticas, y por supuesto la temática que Jesús siempre hablaba era del reino de los cielos, porque para eso fue que vino, para poder mostrar la voluntad del Padre y lo que Él como Mesías haría en beneficio de la humanidad. Lo cierto es que el fariseo invita a Jesús a comer en su casa, en el día de reposo. Lo que a mí me hace pensar es que fue a la hora del mediodía. Porque no dice que después que terminó el día de reposo. No, en el día de reposo, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, un fariseo, los fariseos en general, le acechaban. Ahora, fíjate algo importante. En ocasiones hemos estudiado el evento donde Jesús con sus discípulos pasan por un sembradío y agarran espigas, las estrujan con sus manos para comérselas, y había personas vigilándoles para juzgarles porque habían agarrado trigo y se lo estaban comiendo, porque se consideraba que esto era trabajar y está mal. Entonces Jesús pues les orienta y les reprende también para mostrarles el verdadero significado del sábado. Ahora, si tú te pones a pensar que si invitas a alguien a comer al mediodía, siempre hay cierto tipo de actividad, aunque la comida esté preparada. Porque tienes que servir, tener a alguien que sirva, sea la esposa del señor de la casa o sea los servidores. ¿Sí? Tienen que servir la comida y tienen que colocarlas en la mesa. Y eso en cierto sentido pues es una labor. Pero es una labor normal y sencilla de algo cotidiano que no tiene nada que ver con el trabajo. Me llama la atención esto porque se juzga a los discípulos porque comieron espigas, pero ellos igualmente tenían que comer a la hora del mediodía. Vuelvo y repito, para mí esto era el almuerzo, no podía ser la cena, porque todavía se menciona día de reposo, no dice a la caída del día de reposo Jesús fue invitado. No, ya se hicieron todos los preparativos, la comida estaba hecha, pero igual tenían que servirla. Entonces fíjate las incoherencias de juzgar algo cuando en realidad hay cosas que son cotidianas de hacer aún en el día de reposo. Y el versículo termina diciendo que acechaban a Jesús, o sea, lo invitaron con una doble intención, no con la intención de interactuar, de compartir, de poder disfrutar de un momento ameno entre personas de confianza, sino que lo invitaron para acecharle. Ahora, ¿cómo le iban a acechar? Por algo que posiblemente estaba pasando dentro de esa casa. Porque el versículo número 2 dice que he aquí estaba delante de él, de Jesús, un hombre que tenía una enfermedad. Aquí se le describe como hombre hidrópico. Ahora, ¿cómo entró ese hombre a esa casa? ¿O vivía allí o lo llevaron? ¿Era quizás familiar del dueño de la casa? ¿O lo trajeron, era familiar de algún conocido? No sé, el hecho es que estaba allí. Y nadie va a una casa sin que lo inviten.
o sin que tenga confianza como para entrar. Para mí, es mi opinión personal, este hombre hidrópico era familiar del dueño de la casa. Eso es una opinión personal. No tenemos registros de que eso sea así, pero la lógica nos hace pensar eso. Ahora, esta enfermedad hidrópico, ¿a qué se refiere? La palabra hidro tiene que ver con agua. Lo más seguro es que este hombre tenía retención de líquido. La retención de líquido hace que partes de nuestro cuerpo se ensanchen como si tuviéramos una hinchazón, y por supuesto los tejidos pues se ven más abultados de lo común. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, que seguramente habían muchos allí, y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Este caso ya algo parecido lo habíamos visto en otra ocasión, en un hombre que tenía la mano seca, pero en la sinagoga. Y también vimos la sanación de una mujer que estaba encorvada, también en la sinagoga, y ambos eventos fueron en Shabbat. Varias de las sanaciones que Jesús hizo se registran en el Shabbat. La curación de la suegra de Pedro, pero en la intimidad de su casa. El paralítico que estaba en el estanque de Betesda, que todavía no lo hemos estudiado porque eso solamente lo registra Juan. El hombre de la mano seca, la mujer encorvada, y ahora tenemos al hidrópico. Tenemos personas que en el sábado fueron sanadas por Jesús, y como dije en el caso de la mujer encorvada, ellos iban a recordar ese evento para toda su vida. Iba a ser una muestra de agradecimiento al Señor siempre. Cada sábado iban a recordar que ellos fueron sanados. Y Jesús hace la misma pregunta que hizo con el hombre de la mano seca, lo que nos puede indicar que estos intérpretes de la ley, estos fariseos, eran de otra sinagoga. Quizás era la primera vez que iban a escuchar directamente a Jesús hablando de este tema, aunque sabían de sanaciones que Jesús había hecho en otra oportunidad, también en sábado. Ahora era la primera vez con estos, de alguna sinagoga, de alguna parte de ese sector donde se encontraba, porque ya no estaban en Galilea. Ahora estaban cerca de Jerusalén, en los contornos de Samaria y de Perea, por la época en que estamos estudiando los eventos. Mas ellos callaron, no sabían qué decir. ¿Qué iban a decir? Si seguramente ya tenían los testimonios de lo que había pasado anteriormente en Galilea. Dice el relato que Jesús le tomó, le sanó y le despidió. ¿A dónde se fue? Quizás vivía en otra parte, aunque era quizás familiar de quien vivía allí. No lo sabemos, el hecho es que lo despidió. Y el hombre se fue sano, feliz. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros? Jesús sigue preguntando. Fíjate que hasta el momento ellos no han hablado. Jesús sigue preguntando: ¿quién de vosotros, si su asno, si su animal o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? En el caso de la mujer encorvada, que estudiamos en el capítulo anterior, Jesús hace la referencia de llevar a los animales a tomar agua. Ahora, si un animal está en peligro porque cayó, porque los animales pueden tener también accidentes en cualquier día, ¿quién no lo saca de inmediato aunque sea día de reposo? Todo el mundo lo hace y no lo consideran como un trabajo. Lo consideran como algo que sucedió de emergencia y que tienen que solucionarlo en ese momento. Y no le podían replicar a estas cosas. ¿Te das cuenta la esencia de la circunstancia y de la enseñanza que el Señor Jesús está presentando aquí? No le está restando importancia al Shabbat. En ninguna parte le está restando importancia, sino que está mostrando realmente la esencia de un día de reposo, un día de bienestar, de alegría, de bendición, no estar ahí intentando acechar. Observando cómo escogían los primeros asientos, porque seguramente esta sanación fue antes de comer, o sea, a pesar de las preguntas que Jesús hacía, aún así la ceremonia de compartir los alimentos se iba a efectuar. O sea, no se interrumpió la agenda de la comida. Las personas se iban a sentar ya y el Señor Jesús estaba atento viendo cómo buscaban los primeros asientos de la mesa.
o sea, los lugares privilegiados. Y él tranquilo, que debió haber sido el invitado de honor. A él se le debió haber ofrecido los primeros puestos, pero él observaba cómo los demás buscaban los primeros puestos. Y les refirió a los convidados una parábola, una historia. O sea, Jesús no perdió oportunidad para enseñar. Y como estas personas eran ilustres de la ley, pues también estaban dispuestos a aprender. Y les dijo: cuando fuereis convidados por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. Una instrucción directa. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. En otras palabras, sean humildes. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar, que es el que estaría desocupado. Entonces, permítele que el que te invitó te ubique en el lugar que él considere adecuado. Esperemos. No nos afanemos a buscar el lugar de privilegio, sino que sencillamente esperemos. Porque siempre es importante darle la opción a otras personas a que se sienten en esos lugares. Mostrar humildad. Cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Ven, acércate. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Jesús lo decía con autoridad porque él mismo lo hacía. Yo recuerdo cuando era estudiante en la universidad, estaba muy joven, tendría yo como unos 18, 19 años. En la universidad donde yo estudié en Venezuela, el director de la universidad, el rector general, que es ahorita un prolífico autor de libros, el doctor Fernando Zavala, cuando muchos directivos o pastores, incluso dirigentes, llegaban a visitar la universidad, siempre se les colocaba una mesa especial para todos y no hacían fila como hacían el resto de los estudiantes. Los estudiantes hacían su fila para recoger su comida. Pero una de las cosas que llamaba mucho la atención era que el propio rector, el doctor Zavala, no sé si algún día verá este video, él hacía la cola, él hacía la fila con los estudiantes y compartía con los estudiantes, y era como manteniendo, por supuesto, el respeto de que era el rector, pero mostraba humildad, sencillez, respeto también hacia los estudiantes, y no buscaba lugares privilegiados, sino que él hacía su cola siempre para recibir su comida y después sentarse a la mesa como cualquiera. Esto, claro, fue digno de admirar y muchos lo veían quizás extraño, pero se mostraba que el hombre pues tenía humildad, aunque mantenía su posición de rector con mucho respeto. Yo me imagino quizás al Señor Jesús de la misma manera, ¿no? Viendo todos sentarse y él esperando para sentarse de último, quizás esperando que el invitador le ubicara en algún lugar específico. Pero igualmente Jesús brinda esta enseñanza y dice que el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Dijo también al que le había convidado, que no sabemos quién es con exactitud porque no se nos presenta el nombre: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Ahora, en realidad lo que Jesús está queriendo decir aquí, porque tú lo lees así, tú dices: no invites a tus amigos, o sea, no invites a tus conocidos. Recuerden que Jesús no habla de manera descabellada, Jesús habla con un propósito. Lo que Jesús está queriendo decir es que no invites solamente a tus conocidos, no invites solamente a quienes te aprecian o quienes te pueden devolver el favor. Hay personas que dicen que quizás tienen turnos de alimentación, quizás se turnan en algunos sábados, eso pasa también. O los días de reunión eclesiástica, algunos hermanos se ponen de acuerdo y dicen: ¿dónde vamos a comer esta semana? Entonces se ponen de acuerdo varias familias y se reparten quizás las semanas del mes para comer en diferentes hogares.
Entonces uno lo hace en un lugar, en un lugar lo hacen un día, en otro lugar lo hacen otro día. Entonces es como devolver el favor. Un día te invité yo, otro día me invitas tú a mí. Y Jesús dijo, no hagas solamente así. No invites solamente a aquellos que te pueden devolver el favor que ya tú le hiciste. Versículo número 13. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, llámales también a ellos. Invita a personas más vulnerables o menos favorecidas, que no tienen quizás nada que ofrecerte. A los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. O sea, lo vas a hacer no por un interés, lo vas a hacer porque te nace, porque quieres ayudar, porque quieres servir. Y en este caso, si estás haciendo banquetes, si estás haciendo comida en el día del Shabbat, que es el día más hermoso de la semana, entonces hazle ver a ellos que es un día de bendición, porque quizás ni siquiera ellos tengan algo que comer en su casa. Y esto es una reflexión para nosotros, mis queridos hermanos. Aquellos que asistimos a la iglesia regularmente o estamos en una congregación regularmente, sea sábado, sea domingo. O sea, no es que dé igual. Lo que pasa es que la mayoría lo está haciendo en domingo. Lo ideal es que fuera en sábado, pero bueno. No todos pueden asimilar esta verdad de manera inmediata, pero la van a ir asimilando poco a poco porque el Espíritu los va a ir guiando. La esencia de lo que Jesús quiere mostrar aquí en este caso es que hay personas menos favorecidas en nuestras congregaciones. Hay personas que van el sábado a la iglesia, o el domingo, o el día de reunión, el que sea, y no tienen nada que comer, y no lo dicen a nadie. Entonces, ¿por qué no preparar la comida entre varias familias y compartir juntos allí mismo en los contornos de la congregación? Y beneficiar a alguien que quizás, fue a ese día a la iglesia con el deseo de que el Señor le solucionara un problema personal, entre los cuales estaba el problema de no tener comida en casa. Podamos invitar a los menos favorecidos, que sabemos que no nos van a reintegrar eso. No importa, porque más vale dar que recibir. Y el Señor dice, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. No quiere decir que la salvación sea por obras, sino que las obras son el resultado de esa transformación que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Es una demostración externa, y creo que en eso muchos, por no decir todos, porque seguramente hay quienes sí lo hacen, muchos hemos fallado en esa parte de ser generosos en el compartir los alimentos los días de reunión. Oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurados cuando estemos allí, disfrutando de las bendiciones del Señor. Sí, es verdad, esto es una verdad. Esto es una verdad. Bienaventurado el que vaya al reino de los cielos y pueda comer del árbol de la vida. El libro de Apocalipsis lo enfatiza. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Otras versiones dicen los que guardan sus mandamientos. Apocalipsis 22:14. Porque tendrán derecho a comer del árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Y el libro de Apocalipsis también enfatiza bienaventurados los que son invitados a la cena de boda del Cordero. Eso es verdad. O sea, este hombre no está diciendo una mentira ni algo descabellado. Pero Jesús aprovechó esta declaración para decir o para presentar una enseñanza mucho más profunda. Dice el versículo número 16. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena, un banquete. Convidó a muchos, cena nocturna, ¿no? Fiesta de noche. Convidó a muchas personas. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya todo está preparado. Si tú me has venido acompañando en capítulos anteriores, sabrás que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, los primeros 14 versículos, en esa semana de la Pasión, ese martes por la tarde, el Señor dio o presentó muchas enseñanzas y parábolas, entre los cuales estaba la parábola de la cena de bodas, con el vestido de bodas. Bueno, esa parábola tiene algunas similitudes con esta, pero también tiene muchas diferencias.
pero hay una esencia en cada uno de estos mensajes. ¿Cómo sabemos que no es la misma historia? Porque la de Mateo 22 se presentó en la semana de Pascua, el martes en la tarde. Y esta fue algunas semanas antes, en la casa de este gobernante fariseo. Entonces Jesús dijo, mira, hubo un hombre que hizo una gran cena, convidó a muchos, cuando llegó el momento, mandó a llamarles y le dijo, todo está preparado, y todos a una comenzaron a excusarse. Ahora, esos invitados, ¿quiénes eran? Posiblemente amigos, conocidos, familiares, personas del trabajo, no lo sabemos. El hecho es que si fueron invitados eran porque realmente tenían cierta afinidad con quienes le invitó. Pero a una, es decir, todos comenzaron a excusarse. No podemos ir. El primero dijo, he comprado una hacienda, pero si es de noche. Es de noche. ¿Qué tiene que ver que hayas comprado una hacienda? Ah, que tienes que levantarte temprano en la mañana para ir a verla. Porque dice aquí, necesito ir a verla. ¿De noche? Yo no creo. Lo que pasa es que no quería ir. No tenía la intención de ir. No tenía el ánimo de ir. A pesar de que era una invitación a comer. A pesar de que era alguien conocido. No la aceptó. No tenías que llevar regalos. A veces las personas no aceptan invitaciones a celebraciones por no llevar regalos. ¿Cuáles son las invitaciones que por lo general la gente hace? ¿Cuáles son las invitaciones? ¿Cumpleaños? ¿Aniversarios? ¿Algún tipo de celebración por algo especial? Entonces, por lo general, en ese tipo de encuentros, los invitados por lo general llevan un presente. Pero no es una obligación, sino es simplemente un gesto de agradecimiento. Y quizás sea la excusa de algunas personas para no asistir. Es que no tengo nada que llevar, no te estoy pidiendo nada. Los judíos no pedían nada. La mejor demostración de agradecimiento era asistir. Porque el hombre hizo una inversión. Invirtió tiempo y dinero. ¿Qué estaba celebrando? Bueno, algo estaba celebrando. Y quiso compartir su alegría con otros. Y esos otros que posiblemente decían ser sus amigos comenzaron a poner excusas. No, es que tengo que ir a ver una hacienda. ¿De noche o en la mañana? Bueno, tengo que madrugar. Pero bueno, ¿es que acaso la hacienda se va a ir? No puedes ir más tardecito. Ven y disfruta conmigo, que dice ser mi amigo. Pero no, comenzó a colocar excusas. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, pero bueno, pero si es de noche. ¿Qué vas a ver el ganado ahorita? Voy a probarlos de noche. Mentira, excusas. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme. ¿Acabas de casarte? ¿Cómo es eso que acabas de casarte? O sea, hubieses dicho desde el principio que tenías planificación de casarte, seguramente hubiese invitado también a su amigo y las actividades no hubiesen chocado una con otra. Por lo tanto, no puedo ir. O sea, en el momento que se le invitó, le hubiese dicho, mira, no puedo ir desde un principio. Ah, le va a decir el mismo día, no, es que acabo de casarme. Es mentira. Todo es excusa. Ahora, ¿qué se proponía el Señor Jesús con esta historia? Que todos nosotros como seres humanos muchas veces nos excusamos delante de Dios para no hacer un compromiso ni aceptar las bendiciones que Él tiene para nosotros. Todo es excusa. Fíjate que este capítulo comienza hablando del sábado. El sábado es una bendición, pero nos excusamos. Nos excusamos diciendo que no podemos, que no se nos permite, que el tiempo no nos da, que los compromisos son más grandes que el compromiso que tenemos con Dios. Entonces empezamos a buscar excusas. Y en medio de esto ya todo está preparado. O sea, las bendiciones del Señor están listas. Y la herencia que el Señor tiene ya está lista. Solamente necesitamos esperar el tiempo para recibirlas. Vuelto el siervo para dar la noticia a su Señor, hizo saber todas estas cosas y entonces el Señor enojado, el padre de familia enojado, dijo a sus siervos, ve pronto por las plazas, ve pronto, ve de inmediato porque todo está aquí preparado. Ve por las plazas, ve por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres,
a quienes no forman parte de mi vínculo íntimo. Ve y busca personas, tráelos, que no estaban invitados. A los mancos, a los cojos y a los ciegos, como ya vimos la parábola de Mateo 22, de la cena de boda, sabemos que a ellos se les iba a dar una vestimenta para que pudieran, no tenían excusa tampoco de que no tengo ropa. No te preocupes, yo te la voy a proveer. Y decíamos que ese ropaje representa simbólicamente el manto de justicia que nos cubre, que es el manto de justicia de Cristo, que no es nuestra propia justicia, porque la salvación es por gracia. Entonces aquí hay un llamado de gracia. Los que no estaban en la lista de invitados ahora fueron invitados. ¿Qué tenían que hacer? Aceptar, más nada. También tenían la posibilidad de rechazar o no creer, porque eso es otra cosa. Quizás ellos no iban a creer que se les había invitado. Mira que fulano de tal, el rey, el príncipe, el señor, el dueño de la casa tal, te está invitando a su banquete que preparó con mucho esmero. Algunos iban de inmediato, pero otros iban a ser unos incrédulos. No, eso es mentira, te estás burlando de mí. No, no es mentira, te estoy invitando, yo soy siervo del Señor. Entonces, allí jugaría un papel fundamental la fe. Aceptar por fe una invitación de la cual ni siquiera sabías que existía tal banquete, tal celebración. Y dijo el siervo: Señor, ¿se ha hecho como mandaste? A pesar de que se ha hecho la invitación, a pesar de que se ha salido a todos los lugares y se ha invitado a cuanta persona hemos visto, aún hay lugar. Mira, y esto es un indicativo de que los invitados eran muchos, porque el preparativo, según lo que dice aquí, era grande. Todavía había lugar a pesar de que se había ido a la calle a invitar a cuanta persona encontraran. ¿Que algunos aceptaron y otros rechazaron? Sí. Pero todavía había lugar. Y quienes decían ser amigos del señor de la casa rechazaron esa invitación. Fueron muchos los que despreciaron la invitación. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Me llama la atención esta expresión. Nosotros hemos venido diciendo que nada obligado es bueno, y Dios no va a llevar al cielo a nadie en contra de su voluntad. Porque si el Señor Jesús se lleva al cielo, a la patria celestial y a la tierra nueva a personas que no han tenido comunión con Dios y que no les gusta las exigencias del Señor a pesar de sus bendiciones, el cielo sería para ellos como un lugar de tormento. Nada obligado es bueno, el Señor ha dado libre albedrío. El que va a la patria celestial es porque desea, porque quiere y porque va a disfrutar ese lugar. Si tú, por ejemplo, eres una persona que te gusta estar en tu congregación, la disfrutas, te gozas y sientes que el tiempo es corto, entonces tú te estás preparando para estar en un ambiente espiritual durante toda tu vida. Pero si estás pendiente del reloj, que cuánto falta, que esto si otra vez nos toca que ir, oye, qué fastidio estar aquí todos los días o todas las semanas y todo este montón de actividades. Si no te sientes bien aquí en la tierra, en un ambiente espiritual, imagínate cómo te vas a sentir en el reino de los cielos. Que por supuesto no es como lo pintan en la televisión, que está la gente montada en una nube tocando un arpa. No, hay muchas cosas maravillosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Pero para poder llegar ahí tenemos que disfrutar de nuestro cristianismo aquí en la tierra. Aprender de la palabra del Señor, estar en comunión con Él y adoptar un estilo de vida que sea adecuado para vivir en la patria celestial. Todo eso lo recibimos por gracia. Entonces, ¿qué significa la expresión fuérzalos a entrar? Convénceles. Muéstrale las bendiciones, muéstrale los privilegios. La excusa siempre va a estar: no tengo vestido, te vamos a dar el vestido. No, es que yo no conozco al Señor, pero Él te está invitando, Él quiere que tú estés allí. Él quiere conocerte, Él quiere que disfrutes porque todo está preparado.
Nada se puede desperdiciar. Cuando dice aquí, fuérzalos a entrar, es persuádelos de tal manera que no se puedan negar. Muéstrales los beneficios de esa grande invitación. Muéstrales que otros han despreciado eso y que eso ahora está para ti. Tómalo tú. Es para ti, recíbelo por gracia, no es un engaño, no es una mentira, no te están exigiendo nada, simplemente que creas, que entres y que disfrutes. Y yo estoy seguro, en esta parábola, en esta historia, si fuera una historia real, las personas que fueron y disfrutaron de esa celebración iban a estar por siempre agradecidos con el Señor de la casa. Y ellos iban a respetar a ese Señor por la gracia, por la bendición y por la invitación que no merecían, pero que la recibieron y la aceptaron, y se iban a sentir amigos del Señor de la casa. El propósito del Señor es llenar la casa. Y el propósito de Dios es salvar la mayor cantidad de personas en este planeta. Y en esa lista de invitados estamos tú y yo. La pregunta es, ¿aceptaremos la invitación o pondremos excusa? ¿Adoraremos al Señor por la gracia recibida y por los beneficios que Él nos otorga? ¿O simplemente buscaremos adorar a Dios a nuestra manera según nuestros intereses personales? Versículo 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Los que al principio recibieron los privilegios la rechazaron. Se decían religiosos, pero cuando venga el Señor en las nubes de los cielos dirá, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. No es ser religioso, es estar en comunión íntima con el Señor y demostrarlo cada día con nuestras acciones. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, hablando de Jesús, ¿no? O sea, la parábola termina en el versículo 24 y la historia continúa diciendo que grandes multitudes iban con Jesús, muchas personas. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban todas esas multitudes en el momento de la crucifixión? Si Jesús a la final se quedó solo. Si alguno quiere venir en pos de mí, y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este es otro versículo que vale la pena reflexionar. O sea, Jesús no quiere que nosotros aborrezcamos a nadie. Al contrario, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento, ¿verdad que sí? Recuerden que una verdad posterior no contradice una verdad anterior. ¿Es esto contradictorio? Por supuesto que no, porque tiene una contextualización. El que viene a mí y no aborrece, ¿qué implica aborrecer? ¿Qué implica aborrecer? ¿Despreciar a la persona? No. Despreciar quizás ciertas actitudes, actos, acciones. Rechazar ciertas creencias que pueden tener nuestros familiares. Les respetamos como personas, como seres humanos, como criaturas de Dios, como nuestros prójimos. Pero hay ciertas cosas que no podemos compartir. Podrán ser nuestra familia, pero si van en contra de la voluntad del Señor, yo no te puedo apoyar en eso. No te puedo apoyar en eso. Y pudiéramos mencionar muchas cosas, desde asuntos morales hasta cosas cotidianas de la vida como trabajos o reuniones familiares que involucren cosas inadecuadas como consumo de bebidas alcohólicas o alimentos impropios. Tú podrás ser mi familiar, podrás ser mi papá, yo te respeto, podrás ser mi mamá. Pero si algo tú me solicitas o me pides que participe de algo que va en contra de la voluntad del Señor, yo no te puedo apoyar, por más que te respete, por más que te ame. Así seas mi esposa, así seas mi hijo, así seas mi hermano, mi hermana. Yo debo aprender a negarme a mí mismo. Tengo mis gustos personales y ciertos gustos van en contra de la voluntad del Señor. Pues yo necesito que el Señor me purifique desde adentro, porque yo quiero ser discípulo de Jesús. Y como discípulo de Jesús tengo que aprender del Maestro.
Un discípulo aprende y desaprende. Desaprende lo que lo aparta de su Señor, lo que a su Señor le desagrada. Y aprende lo que al Señor le agrada y lo que es beneficioso para nuestra vida y para quienes están a nuestro alrededor. Entonces, cuando aquí dice, el que no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a su esposa, a su hijo, no puede ser mi discípulo, es que yo debo aborrecer sus acciones si van en contra de la voluntad del Señor. No les puedo apoyar. Eso es lo que dice el texto. Y el que no lleve su cruz, nuevamente se menciona la cruz, Jesús anunciando que su padecimiento iba a ser como el padecimiento de quienes son tratados como criminales. El que no tome su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, el Señor quiere que nosotros asumamos responsabilidades, compromisos serios desde el punto de vista espiritual. Jesús también dice, tomad mi yugo sobre vosotros porque ligera es mi carga. O sea, que en este caminar, en esta obra de autosacrificio de cosas que están mal en nuestra vida, el Señor nos va a ayudar. O sea, no estamos solos, no es que estamos allí con ese peso encima, porque la vida cristiana no es una carga, es un privilegio, pero evidentemente se siente una carga en algunas personas porque no estamos acostumbrados a este estilo de vida. Y el Señor nos va a acompañar en esta transformación de nuestro carácter. No estamos solos y eso, hermanos, ya es una buena noticia. Eso fortalece verdaderamente nuestra fe. Eso nos llena de esperanza, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, queriendo preparar un edificio, construir su casa, no se sienta primero y calcula los gastos? ¿Qué está queriendo decir Jesús aquí? Tú sabes muy bien el compromiso, el paso que has dado, el día en que entregaste tu corazón al Señor Jesús, el día en que te bautizaste. Primero reconociste tu bajeza, reconociste tu indignidad, reconociste tu debilidad y también desconfías de ti mismo porque eres débil. Pero cuando asumiste este compromiso espiritual, pesaste todo en balanza y a pesar de que hay cosas que en el momento no te cuadraban o no te agradaban, entendiste que era el mejor camino y has tomado un compromiso con el Señor. Y cuando tú tomas un compromiso, tienes que perseverar hasta el final, sabiendo que es el mejor camino. O sea, cuando tú entregaste tu vida al Señor, no lo hiciste simplemente por una emoción momentánea y después ya dijiste, ay, ¿qué hice? No, porque tú eres una persona que razona, que piensa, que pesa las cosas. Solo que en las adversidades nuestra fe se prueba. Por eso el Señor dice, yo estoy contigo. Entonces, ¿quién de vosotros no se sienta primero a planificar, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y déjame decirte que tú tienes lo que necesitas para acabar esta carrera. Tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo quien te ayudan. Tienes 2/3 partes de los ángeles del cielo que están a nuestro alrededor. Y tenemos una familia de fe en el mundo entero que está padeciendo las mismas luchas que tú estás padeciendo. No estamos solos. Somos el pueblo del Señor, que en medio de la batalla saldrá victorioso por los méritos de Cristo. Entonces, si nosotros no pesamos esas cosas en balanza, el relato sigue diciendo que si no se pesan, después que se haya puesto el cimiento, no se puede acabar porque no se hizo la previa evaluación. Entonces, si nosotros no continuamos y no perseveramos, tomando en cuenta que tenemos los recursos, entonces si no acabamos la obra, todos los que vean comenzarán a burlarse de él. Oye, pero tú no fuiste la persona que decías que asistías a la iglesia X, Y, Z. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, es verdad, hay personas que ceden ante la tentación. Es verdad, eso es verdad. Porque somos débiles. Pero necesitamos levantarnos y seguir perseverando. Sí, Señor, me caí. Es la demostración de que necesito cada vez más de ti. Pero yo tengo que seguir edificando mi carácter. Pablo decía, el Señor pone el fundamento y nosotros debemos sobreedificar.
Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Nuestro cristianismo es una carrera constante, pero es una carrera que tiene la victoria garantizada. ¿Qué rey al que marcha a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él contra 20,000? Evaluación, ¿no? Planificación estratégica. O sea, nuestra vida debe planificarse. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. En otras palabras, solos no vamos a lograr la victoria en esta batalla, en este conflicto cósmico. Necesitamos cada día depender del Señor. Nosotros no vamos a ser cristianos fieles dependiendo de nosotros solos. Necesitamos clamar al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra debilidad. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, renuncia a todo lo que posee. Cuando decimos todo es todo, ¿verdad que sí? Todo es todo. Pero como ya hemos estudiado en otras expresiones generalizadas, a veces todo, nada, no siempre quiere decir lo que nosotros interpretamos en lectura superficial. O sea, no quiere decir que te vas a quedar sin nada. Lo que quiere decir es que no le vas a dar importancia, no le vas a dar valor primario a lo que antes le dábamos más interés, porque para nosotros lo más importante es la voluntad del Señor. O sea, el que no renuncia a todo, a los gustos, a las tendencias, a las modas, a la inclinación, a las preferencias, todo eso pasa a un segundo plano. Las cosas materiales no son el centro de la vida, son medios, son recursos que el Señor nos ha dado para cumplir una obra. Si tú no le pones prioridad a lo espiritual, entonces no puedes ser discípulo del Señor. Renunciar implica que todo lo que yo tengo es simplemente circunstancial, no es el centro de mi vida. Yo no voy a arriesgar mi salvación por un día de trabajo. Yo no voy a arriesgar mi comunión con el Señor por un plato de comida. Yo no voy a sacrificar mi salvación eterna por una relación ilícita. El que no renuncia a eso no puede ser discípulo del Señor. Al principio nos va a costar, pero ahí está la batalla. Y ahí veremos la ayuda del Señor. Y ya los últimos 2 versículos nos dicen lo siguiente: buena es la sal es importante. La sal es lo que le da sabor a los alimentos, con el punto exacto. Pero la sal también conserva los alimentos. Y la sal era un elemento muy valioso. De hecho, la palabra salario viene de la sal. Parece que pagaban con sal y era un mineral de bastante valor en ese tiempo bíblico. Mas si la sal se hace insípida, o sea, si la sal se desvanece, ¿con qué se sazonará? Si se pierde la sal, ¿con qué vamos a darle gusto a la comida? Bueno, dice el versículo 35, ni para la tierra ni para el muladar es útil, o sea, para nada. O sea, la sal debe cumplir su función. Y Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros vamos a darle sazón a la vida, vamos a demostrar a las personas que el camino que hemos escogido fue la mejor decisión que hemos tomado, que vale la pena, que no tenemos nada de qué arrepentirnos de haber puesto nuestros pasos en el sendero que nos lleva a la patria celestial, aunque sea angosto y estrecho, porque el Señor ha demostrado que está con nosotros. Ahora, aquí hay una palabra que seguramente la hemos escuchado en otras oportunidades, pero no sabemos exactamente. Podemos pensar muchas cosas. Muladar, pues yo siempre escuchaba que el muladar era como un sitio de ruinas o como un basurero. Y quise aprovechar los recursos que tenemos. Ustedes saben que hoy estamos en la era de las inteligencias artificiales y en nuestros teléfonos, principalmente en la aplicación de WhatsApp. Tenemos acceso a una inteligencia artificial Meta IA, o sea, la inteligencia artificial de la aplicación de WhatsApp. Y yo le pregunté como por preguntarle, ¿no? Ustedes también pueden hacer lo mismo, ¿qué eran los muladares? Y me sorprendió la respuesta que me dio. Mira, se los voy a leer textualmente. Déjenme buscarlo acá. Aquí está. Aquí está no sé si puede haber allí, los muladares. Bueno, se los voy a leer. Los muladares
eran lugares donde se quemaban los cadáveres. Cadáveres de personas que habían muerto de enfermedades contagiosas, criminales ejecutados o personas consideradas impuras según las leyes y costumbres de la época. También estos muladares se utilizaban para quemar basura y desechos. En el contexto bíblico, los muladares se refieren específicamente al Valle de Ginón. Estoy leyendo. ¿Sí? En el contexto bíblico, los muladares se refieren específicamente al Valle de Ginón, o sea, a la Gehenna en griego. Ahí lo dice entre paréntesis. Ustedes lo pueden escribir. Los que tienen WhatsApp lo pueden hacer. Pueden colocar. La pregunta que yo coloqué es, ¿qué eran los muladares? Y esa fue la respuesta que me dio. Ustedes verifiquen si le dan la misma. Yo espero que sí. Entonces, la Gehenna o el Valle de los Hijos de Ginón era un lugar en Jerusalén donde se quemaban los cadáveres y la basura. Este valle se convirtió en un símbolo de castigo eterno y de destrucción. En la época del Antiguo Testamento, el Valle de Ginón era un lugar donde se realizaban sacrificios humanos de un dios pagano llamado Moloch. Sigo leyendo. Más tarde, durante el periodo del Segundo Templo, se convirtió en un lugar de ejecución y quemamiento de cadáveres. O sea, un lugar despreciable, ¿no? Si nosotros no nos dejamos transformar por el Espíritu Santo, si nosotros no demostramos públicamente que este camino vale la pena, no servimos para nada. Es una palabra bastante fuerte, ¿verdad? Sí servimos. El detalle es que no queremos servir. Somos como la sal insípida. O sea, tenemos un privilegio y una responsabilidad. Estos que fueron invitados en la parábola al banquete del Señor, ellos iban a mostrar su agradecimiento siempre. Iban a hablar de lo bondadoso que era el Señor, de proveerles el vestido, de proveerles la comida, de haberles invitado sin ser ellos dignos de esa fiesta. Y nosotros, hermanos, por naturaleza estamos condenados a la muerte. Pero por la gracia del Señor recibiremos vida, por gracia, no por méritos. Por los méritos de Cristo sí, pero por nuestros méritos no. Ahora debemos mostrar agradecimiento diciéndole a otras personas que realmente vale la pena seguir este camino. Si no lo hacemos, se nos describe como la sal insípida, que no sirve ni para la tierra ni para el muladar. Y ya vemos qué es el muladar, o sea, es inservible, no sirve para nada. Pero Dios no nos ve como inservibles, nos ve como útiles y por eso nos invita, nos llama, nos fuerza a entrar. Y esa fuerza nos convence de que realmente vale la pena seguir sus requerimientos y sus exigencias porque siempre serán lo mejor para nuestra vida. Pero el Señor no te va a obligar de verdad, no te va a obligar, te va a decir este es el mejor camino. Yo te recomiendo este camino, pero la decisión es tuya. Por eso el relato termina diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Estás escuchando, estás percibiendo el mensaje. Tú eres el que decides si obedecer, si aceptar la invitación del Señor o vivir de acuerdo a tu propia voluntad. Pero si hacemos caso a las palabras del Señor y aceptamos la invitación y vivimos de acuerdo a lo que Él ha establecido, nuestra fe y la de otros se fortalecerá y podremos vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos.